Bien, pueden tomar sus lugares. Ya vimos nuestro mensaje pasado que cuando el hombre se independizó de Dios, ¿se recuerdan ustedes? Comenzó a buscar de alguna forma la forma de llenar el vacío espiritual que le dejó el apartamiento de Dios por su propia cuenta. Y cuando digo por su propia cuenta, me refiero a que lo hace sin la intervención de Dios. Y es ahí donde nacieron precisamente las religiones. Y todo este engaño va a terminar, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, en un gobierno global religioso, naturalmente ideado por Satanás en el tiempo del gobierno del anticristo. Vamos entonces a profundizar un poquito más. Vamos a tener mucho tiempo para hacerlo, así que vamos a irnos despacio para que cada uno de ustedes vaya comprendiendo la verdadera intención de este mensaje. Cuando hablamos de ese sistema global, está naturalmente ideado por el príncipe de las tinieblas, preparándolo para el gobierno que viene. Y el que no esté en la verdad, estamos hablando de la verdad absoluta del Evangelio de Cristo, va a tener también que someterse a ese nuevo gobierno o nuevo orden mundial. Y esto forzadamente o a la fuerza. Y aquí ya no importa qué religión hayas tenido. Ya no importa si eres católico, musulmán, cristiano, ateo, budista, para nada. Todo va a terminar en un solo orden ideado por Satanás. Y aquí en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, Juan recibe una visión del juicio de la gran ramera. Ustedes saben lo que significa ramera, es una mujer prostituta. De alguna forma, por eso Dios le llama la gran ramera, la que está asentada, dice Apocalipsis, sobre muchas aguas, o sea, según el capítulo 17, versículo 18, las muchas aguas significa que esta mujer grande tiene reino sobre o control sobre todos los reyes de la tierra. Ahí es donde nosotros vamos a poder comprender y centrarnos qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su iglesia. Aquí en este versículo se nos revela, Apocalipsis 17, 18, ¿quién es esta gran ramera? Sin embargo, a principios del capítulo 17 nos habla de un juicio sobre una gran ciudad y que importante, que maravilloso que la Biblia nos revela que el mundo quedará finalmente controlado solamente por estos tres poderes o estos tres espíritus que se encuentran detrás de estos poderes. Escuchen esto: el poder político, el poder religioso y el poder económico. Y estos tres poderes van a buscar por todos los medios confundir al mundo. Y no solamente de confundir al mundo, sino de llevar al mundo a su propia destrucción. Porque estos tres poderes, a través de toda la historia, han influido poderosamente sobre toda la raza humana. Esto no es ningún secreto. ¿Quién no lo sabe? Y esto es muy importante. Y el mundo está confundido en este tiempo de una manera desbordante o de una manera impresionante, como nunca nos pudiéramos haber imaginado. Hay mucha incertidumbre. Hay un pánico colectivo
quieren a toda costa infundir temor sobre el hombre para controlarlo, para tomar el control de su mente, de sus decisiones, de sus intenciones. Y claro, sobre todo hay una amenaza de una bancarrota mundial. Imagínense ustedes, una bancarrota internacional, una pandemia que ha sido sacada totalmente de proporción. Entonces, quiere decir que estamos realmente viviendo tiempos muy peligrosos, peligrosísimos, pero la iglesia de Jesús tiene que prevalecer con paciencia, confiando en Jesús y estando agarrados fuertemente de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que gracias a Dios que tenemos la Biblia. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios y tenemos que estar confiados completamente, sabiendo que nada ni nadie nos puede mover de esta esperanza a la que Cristo nos llamó, a la que hemos sido llamados. Nadie, absolutamente nadie, puede movernos de este fundamento, el cual es Cristo el Señor. Así que nada nos puede apartar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni hambre, ni persecución, ni desnudez, absolutamente nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, al que adoramos y glorificamos en esta preciosa y gloriosa mañana. Pero vamos a entender lo que Dios nos quiere decir precisamente de esta ciudad, donde se van a concentrar todas las religiones del mundo. Pero para poder hacerlo, vamos primeramente a la raíz, para poder comprenderlo. Bueno, viene a nuestra mente, no hay cómo acomodarlo en mi mente, lo tengo aquí, pero para transmitírselos, a ver. Vamos a la raíz del asunto, para poder comprenderlo. ¿Cómo es que en la época en la que estamos nosotros viviendo ha venido tanta apostasía? Claro, estamos hablando de una promesa, de una profecía, que Jesucristo habló de ella, los apóstoles también hablaron de ella. Pero todo esto comenzó en un evento que está registrado, vean ustedes, en la Biblia, en el libro del Génesis. Por eso vamos a ir al capítulo 11 del libro de Génesis, para poder poner un fundamento más firme a la revelación y al conocimiento de esta gran ciudad. Naturalmente que estamos hablando también en Apocalipsis 11 de un lugar específico, de una ciudad específica en la que se concentraron todos los hombres. Capítulo 11, versículo 1. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Escuchen ustedes, estamos hablando de un entendimiento único, de un solo lenguaje, de unas solas palabras. No existía ni el inglés, ni el totonaca, ni el español, sino que todos los hombres hablaban una sola lengua. Número 1, hablaban una sola lengua. Era todo igualito, todas sus palabras, todo excelentemente igual. Y este acontecimiento, fíjense bien, sucedió después del diluvio. Y aconteció que partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar y se asentaron ahí. Y este lugar es conocido como la Torre de Babel. Dice la Biblia que absolutamente toda la tierra tenía una sola lengua, unas mismas palabras, y esto naturalmente sucedió después del diluvio, después de que Dios les había dicho que se esparcieran, como lo hizo también al principio, espárzanse
y vayan a todas las naciones. Dios había ordenado, espárzanse también, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo antes de partir de esta tierra. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Es una orden establecida y dada por Dios. De la misma forma, Dios había dicho al hombre que se esparciera sobre la tierra, pero desobedeciendo a Dios, se juntaron en un solo lugar en la tierra de Shinar y se unen todos en Babel. Y ya saben lo que significa Babel, ¿verdad? Si no lo sabe, apúntelo. Babel significa confusión. Y que era Babilonia en ese tiempo, tierra que ahora la conocemos como la tierra de Irak. Y partieron a ese lugar llamado Babilonia, la tierra de Shinar, Irak, ahora en este tiempo. Y dice el versículo 3, y dijeron unos a otros, vaya, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y fueles dado el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, edifiquemos, escuchen usted, una ciudad y una torre cuya cúspide pueda llegar hasta el cielo y hagámonos su nombre, por si fuéramos esparcidos de sobre la faz de la tierra. Naturalmente hablando contrariamente al mandato que Dios les había dado de expandirse. Pero vemos, subrayemos algo muy importante, que esta tierra Babilonia era la tierra de los caldeos, pero lo importante aquí es edifiquemos ¿qué? Una ciudad. Concéntrense en esto, una ciudad. Vamos a construir una ciudad donde nosotros podamos tener un nombre, donde podamos ser reconocidos y edificaremos una torre. Vean ustedes, notemos que ellos estaban buscando una ciudad, un nombre y concentrarse también en un solo lugar. O sea, y al decir que se mantuvieran en un solo lugar, naturalmente que se estaba hablando de tener una misma lengua, de tener un mismo gobierno. Todos vamos a creer lo mismo y vamos a mirar que en todo esto existía una idea de globalización desde el principio. Una sola religión, una sola lengua, un solo gobierno. Y esto es muy importante que nosotros lo subrayemos, porque encontramos precisamente aquí el primer intento en la Biblia de una rebelión masiva mundial en contra de Dios, o sea, el hombre uniéndose sí mismo, en un solo pensamiento, en un mismo parecer, para contrariar absolutamente todo lo que tenía que ver con Dios. Aquí estaba precisamente centrada esa idea. Concentrar absolutamente todo en una ciudad y al mismo tiempo y pretender, escuchen ustedes, escalar hasta el cielo. Naturalmente que era la idea más absurda que podemos encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque así son las religiones. Las religiones quieren construir sus propios métodos, sus propios medios, sus propias ideologías para pretender poder alcanzar el reino de los cielos. Y esto, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, es totalmente absurdo. Querer llegar por mis propios medios al lugar al que Dios me puede llevar. Es absurdo, contradictorio, y esto es contra la Biblia, contra la palabra de Dios. Entonces, vemos la primera religión masiva. Entonces, cuando el apóstol Juan comienza a hablar de esta ciudad de la que habla en el capítulo 5 del libro 17 del libro de Apocalipsis, la está relacionando precisamente con el acontecimiento que sucedió en Babilonia. Y no solamente está relacionándola con lo que sucedió en Babilonia, sino que la llama la madre de las abominaciones
y de las fornicaciones de la tierra, a esta nueva Babilonia que se está formando en este tiempo y que quiere meter en la mente de todas las gentes de todo el mundo que nadie puede tener otra religión más la que ellos quieren imponer en el tiempo, óigame bien, del gobierno del anticristo. Vemos entonces la correlación que existe. Apocalipsis 17:5 la llama el misterio Babilonia la grande, la madre o la mamá de las prostitutas y de las abominaciones de toda la tierra. Esta correlación la podemos nosotros notar y por eso nos damos cuenta que se trata del mismo engaño de Satanás para que nosotros creamos que necesitamos también unirnos a un sistema globalizado para poder sobrevivir, totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña. Antes, al contrario, dice la Biblia que nadie puede meterse en contra del plan de Dios, porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia fuerte, que nada puede contra ella. Dice que ni los infiernos podrán prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo, y eso es lo que nosotros estamos creyendo, porque somos parte de su cuerpo, somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, de sus tuétanos. Estamos realmente nosotros impregnados de Jesucristo. Amén. Y eso es muy importante que cada uno de ustedes lo tenga. Así que nos encontramos en un mundo donde todas las naciones están tratando de unirse bajo una agenda global. Y este es el propósito precisamente de este grupo de agencias que no son agencias, óigame bien, son agencias no gubernamentales. Grábeselo en su mente, porque esto lo va a ir todos los días en las noticias. Estas agencias no gubernamentales que están tratando y luchando para quitarle a las naciones su soberanía. Óigame bien, o pudiéramos decir que le quieren quitar su estado como nación y no están de acuerdo que los gobiernos dicten los protocolos, sino que un grupo de empresarios multimillonarios que controlan absolutamente todos los medios de comunicación, y son solamente 6 empresas las que controlan todos los medios de comunicación de todo el mundo: radio, televisión, YouTube, Google, lo que usted quiera, en lo que usted pudiera pensar, allí está el control de ellos. Y ellos, al controlar esto, es cuando ellos dictan los protocolos y les dicen a los gobiernos lo que deben de hacer. ¿Escuchó bien? Entonces ya no son solo los gobiernos los que dicen, los que dictan, los que te dicen no salgas de tu casa, tápate la boca. Y los gobiernos solamente están recibiendo las órdenes de alguien más arriba que ellos. ¿De quién? Naturalmente que estamos hablando de algo superior a los gobiernos, superior a lo que tiene que ver con el gobierno, con los estados o con todo aquel que está en autoridad. No es todavía, por supuesto, esta orden de un rey soberano, porque todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. No ha llegado todavía el mundo hasta ese punto, porque estamos en el proceso. Todavía no llegamos a ese nivel, a ese, pudiéramos decir, a ese nivel de maduración. Todo esto es lo que realmente la Biblia le llama principio de dolores. Estamos dentro de un proceso, pero esto no va a parar aquí. Acuérdense que cuando los dolores de parto comienzan, ya no se detienen. ¿Están de acuerdo las mamás? Cuando comiencen los dolores de parto, ya no van a detenerse, si antes al contrario son cada vez más más fuertes y más dolorosos. Esto que nosotros estamos viviendo son el principio de los dolores. Entonces, al no llegar todavía a ese punto a donde se dirige el mundo, ¿saben ustedes quién es la organización
que está dándole orden a los gobiernos? La Organización Mundial de la Salud. Entonces, junto con las Naciones Unidas y detrás de todas estas organizaciones no gubernamentales, están dándole órdenes a los gobiernos y les dicen lo que tienen que hacer. La Organización Mundial de la Salud está detrás de todo ese grupo poderoso que muchos le han llamado el Club Bilderberg o los Illuminatis o como ustedes le quieran llamar. Así que si yo soy doctor, escúchenme bien, como yo he visto videos donde se han parado valientemente afuera de los hospitales y han dicho es mentira lo que está pasando. Y aunque yo esté seguro y que soy doctor y lo que están diciendo es contraproducente, es una tontería, pero viene de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo la voy a contradecir? Es una organización muy poderosa. O como ha habido ese tipo de doctores que se han levantado y han dicho la verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya no importa quién tiene la razón. Si eres un doctor y sabes perfectamente que eso, lo que está sucediendo no es realmente o no se puede calificar como una pandemia porque solamente se infectan el 0.2% de personas. Ya no importa lo que tú creas, porque detrás de ellos, detrás de esta Organización Mundial de la Salud, hay un grupo poderoso en el mundo que es precisamente lo que hacen que los gobiernos hacen lo que ellos quieren. O sea, los gobiernos ya no son los que nos están gobernando. Ya no son los gobiernos los que nos gobiernan, sino más bien esta élite que está formada, que está preparándose y está pavimentando el camino para el surgimiento de un solo gobierno. Está claro, y la Biblia lo profetizó hace ya más de 2000 años que esto tendría que suceder. Tiene que surgir un solo gobierno, una sola religión, tal como la Biblia nos lo profetiza. Y tiene que ser de esa manera, como lo que sucedió en el tiempo de la Torre de Babel. Había una sola cabeza que se llamaba Nimrod, quien fundó Babel, y este es un tipo del anticristo, y la Biblia nos enseña que nada es nuevo debajo del sol. Todo esto era algo que ya sucedió en el pasado y que a nosotros nos pone esto como sombras o como tipos para que entendamos, para que nos demos cuenta que esto tiene que cumplirse, esto es una realidad. Y vemos que miles y miles de años después ya estamos viviendo nuevamente en ese tiempo que se había hablado en el capítulo 11 del libro de los Génesis, y todo es como un ciclo que se repite. Por ejemplo, para que nosotros podamos entender esto, vamos al libro de Juan capítulo 4 y quiero que ustedes se mantengan ahí conmigo, porque aquí Cristo en este capítulo 4 del libro de San Juan nos explica lo que es una religión. O sea, nadie puede acercarse a Dios brincándose o eludiendo o yéndose fuera del sacrificio de Cristo. Y eso es precisamente lo que hace cualquier religión o cualquier religión. Otro camino, naturalmente, que el hombre trate de usar para poder llegar a Dios, puede ser un camino que a lo mejor parece derecho, pero Jesús dijo que era un camino de muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, que son rectos, pero dijo Jesús que finalmente eran caminos de muerte. Entonces, para poder nosotros comprender esto, necesitamos primeramente
entender que a Dios solamente nos podemos allegar a Él por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró. No existe otro medio, ni tampoco existe otro camino. Puede ser que sea un camino que el hombre prepara, pero no es el camino, porque necesitamos encontrar la ruta que nos lleve a Dios. Y la Biblia nos dice claramente, como Jesús lo declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede venir a Dios, nadie puede encontrar a Dios si no es por mí, porque no existe otro medio en el que nosotros podamos acercarnos a Dios. En el versículo 3 del capítulo 4 de Juan, dice la Biblia que Jesús dejó, ¿cómo dice el capítulo 4, versículo 3? Y dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Y luego dice, y era menester, o pudiéramos decir que era necesario, que Jesucristo pasara por Samaria. Al decir que era necesario, vemos que se trataba de algo que ya estaba programado por Él. Tenía que ir a Samaria. Los samaritanos, como ustedes saben, eran mitad judío y mitad gentil. Y los judíos ni siquiera querían o ni siquiera, yo creo que ni la intención tendría ni siquiera de pasar por ahí. Ni siquiera por el racismo que había. Vean ustedes, había un racismo entre los samaritanos y los judíos. Y vemos que su cita era exactamente a las 12 del día. Lo podemos ver. Versículo 5, versículo 6. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a José su hijo. Y estaba ahí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora sexta o las 12 del mediodía. A esta hora iba una mujer por agua, la hora de más calor. Las mujeres que no eran inmorales ni adúlteras, las de la alta sociedad, dice la historia que ellas iban temprano, y esta mujer era una mujer inmoral. Dice la Biblia que de tal manera cuando comenzó Cristo a entablar una plática con ella, notamos que lo primero que ella hace es tratar de hablarle de Dios a Jesús. Comienza a decirle: ustedes dicen que nosotros, que se debe de adorar para el lado de Jerusalén, porque era la costumbre de los judíos. Aun cuando los judíos eran esparcidos por muchos lugares, ya fuera a Egipto, a Babilonia o a los lugares donde ellos a veces eran llevados, siempre que construían sus lugares de adoración, los ponían hacia el rumbo de Jerusalén. Esa es la razón por la que esta mujer miraba que todas las sinagogas que los judíos construían siempre apuntaban hacia Jerusalén. Por esa razón es que comenzó a decirle: ustedes dicen que se debe de adorar a Jerusalén. Ustedes dicen esto, pero dice Jesús: espérate tantito, antes de seguir hablando de la Biblia, ve y háblale a tu marido, porque no quiero estar sola contigo. O no sé por qué razón Cristo le dice: ve y llama a tu marido. Entonces, cuando hace esta pregunta, la mujer le dice: yo no tengo marido. Claro, no tienes marido porque has tenido 5 y ahora el que tienes es tu amante. Fíjense ustedes lo interesante de esto, que a veces
veces nosotros podemos caer en una medida de religiosidad en la que vivimos realmente con dos caras en el mundo. Eso es valiosísimo que la iglesia de Jesucristo lo entienda. A lo mejor, vean ustedes, era una mujer inmoral, era una mujer, quizás pudiéramos decir, hasta un poco prostituta, por decirlo de esa forma, pero ella tenía su religión. Ella decía que ella no estaba de acuerdo en la forma en que los judíos adoraban, pero sin embargo, cuando Cristo le habla de esto, es para destapar la religiosidad en la que a veces el hombre puede caer sin darse cuenta. No es simple el hecho de estar en un lugar donde se predica la Biblia, la palabra de Dios, sino que a veces ese estilo de vida es un estilo de vida que predomina, y ese es precisamente el espíritu de la religiosidad en la que el mundo está cayendo, y esto es una preparación para que cuando llegue el tiempo, los que realmente no estén preparados para responder de su fe, de su confianza, de su fundamento, de lo que la Biblia dice, sean confundidos. Dicho de otra manera, cuando Cristo le dice, preséntame a tu marido, era para recordarle que no se trata simple de ser un religioso, que puedo ir a la iglesia y puedo vivir como me dé mi gana, que puedo estar yendo a los servicios, pero no quiero dejar a mi amante, o no quiero dejar de fornicar contra Dios. ¿Sabías que ese espíritu de religiosidad es el que va a predominar en el tiempo del anticristo, donde muchos no van a poder soportar la persecución que viene? ¿Por qué? Por el estilo de vida que se vive, por el estilo de vida que muchos cristianos, que muchos religiosos están viviendo. Entonces Cristo llega a la hora, a esa hora, y lo hacía precisamente para escapar de, a lo mejor esta mujer que llegaba a esa hora lo hacía para escapar del bullying, de la crítica, de las amenazas, porque precisamente a eso vino Cristo, a este mundo. ¿Ustedes sabían que Cristo vino a salvar a los pecadores? Decía el apóstol Pablo, y Pablo decía, yo me pongo en la primera lista. Vemos precisamente esto en el versículo 13, cuando Jesús le dice, mira mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esta mujer representaba al mundo de pecadores, creyendo que la satisfacción la vas a encontrar en otra persona, creyendo que otra persona es la que te puede hacer feliz. Y muchas veces para eso muchos se casan. Yo voy a casar para que me hagan feliz, pero está pensando egoístamente. Por eso es que hubo mujeres, o ha habido mujeres que se casan y se divorcian, se casan y divorcian. Ahí tiene usted a la Liz Taylor. ¿Por qué? 7 o 9 veces creo que se casó. Creo que 9 o 7, no me acuerdo, pero ando por ahí. ¿Por qué? Porque ese es precisamente el espíritu de religiosidad, que queremos que sean otros los que nos hagan felices. Entonces, cuando nosotros queremos que los demás nos hagan felices, creyendo que la satisfacción la puedes encontrar en alguien más, y si esto no me hace feliz, entonces el que sigue y el que sigue, o la que sigue y la que sigue, porque no me hacen feliz. Ahí es precisamente donde está enfocado el mensaje de Jesús. Piensen ustedes, no es otra persona la que me puede hacer feliz. No hay ni siquiera un ser humano que me vaya a hacer feliz.
Y esta es precisamente la gran búsqueda de todo el ser humano desde el principio de la historia. Toda la vida no es ahí donde tienes que buscar la felicidad. No es en otra persona donde tú tienes que pensar que vas a encontrar la felicidad, porque nuestra felicidad no depende de ninguna otra persona. O sea, no dependemos de nadie, absolutamente de nadie. Dependemos ciertamente de alguien quien sí realmente puede darnos seguridad y confianza a nuestras vidas. Y ese único que puede darnos esa confianza y esa seguridad es Cristo nuestro Señor y Salvador. Es el único que nos puede dar la felicidad que andamos buscando. Nosotros dependemos directamente de Él, de Jesucristo. Y podemos estar rodeados de personas que nos quieran hacer infelices, rodeados de personas que nos quieran hacer daño, pero si yo estoy conectado a la fuente llamado Jesucristo, ahí está mi paz y ahí está mi alegría. Por eso dijo Cristo que nosotros estamos en paz en un mundo lleno de turbulencia y de confusión. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la dan las Naciones Unidas, yo se las doy. Ahí está nuestra verdadera paz. Cuando nosotros no hemos entendido que la felicidad no la tiene otra persona, entonces es cuando nos damos cuenta que la felicidad verdadera, cuando nos encontramos con ella, no la cambiamos por absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que sucede? Sí podemos vivir ese estilo de vida y pensando que por ser un religioso con eso es suficiente. No es suficiente con el simplemente hecho de tener una religión, sino que se trata de tener una comunión profunda con Dios para no caer en la religiosidad. Por eso es que cuando nosotros estamos bien conectados a la fuente llamada Jesucristo, es ahí donde nada ni nadie me puede lastimar, nadie me puede amargar la vida, ni me quita la paz de Dios, porque estamos dependiendo 100% de mi Señor Jesucristo. Por eso Cristo le dijo: cualquiera que tome de esta agua va a volver a tener sed. ¿Hasta cuándo, hijos de Dios, vamos a visualizar realmente lo que importa, lo importante que es, la importancia que tiene tener una relación profunda con Jesucristo? Vas a seguir buscándole y nada te va a llenar, nada te va a llenar. El que sigue, la que sigue, ¿por qué? Porque no me hacen felices. No es que no te hagan felices, es que no has encontrado la fuente de la felicidad y de la paz, que se llama Jesucristo. Así es. Cristo estaba diciendo que cualquier ser humano que crea que en este mundo va a encontrar la felicidad, no la va a encontrar. Pero dijo Jesús: el que bebiere del agua que yo le daré, ya no va a tener sed jamás. Adiós la amargura, adiós el rencor, adiós la desesperación, adiós religiosidad, adiós absolutamente a todo lo que me robaba la felicidad que mi alma necesitaba. Por eso vivir una vida religiosa es muy peligroso. Muy peligroso para tu alma y para tu espíritu. Ahora, el día que pruebes de esta agua, Jesús dijo, será como una fuente que fluye. No es simplemente que ya encontré la felicidad, ya encontré a Cristo, ya encontré la salvación,
sino que nos convertimos en una fuente que fluye de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, fluye para vida eterna. Estamos nosotros bebiéndonos de la fuente y esa fuente está fluyendo en nosotros para vida eterna, de adentro hacia afuera. No estamos confiando en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en lo que yo sé, en lo que yo pienso, sino que dependo completamente de Jesucristo, porque Él es la fuente de agua viva que está fluyendo, fluyendo y fluyendo en mi vida, todos los días de mi vida. En el versículo que quiero que leamos, es el versículo 16. Cuando le pregunta esto a la mujer, le dice: yo no tengo marido. Bien, ¿por qué? Porque 5 maridos has tenido, el que ahora tiene nuestro marido. Señor, me parece que tú eres profeta. Inmediatamente, ¿por qué? Porque el mensaje de Jesús viene precisamente para cambiar todo lo que nosotros hacíamos, todo nuestro estilo de vida, y enfocarnos en algo que realmente nos da la satisfacción, la seguridad y la confianza. En el tiempo en que nosotros estamos viviendo, realmente necesitamos tener esa confianza, esa seguridad. Necesitamos estar convencidos en lo que hemos creído. Necesitamos fortalecernos en Dios y no permitir que nada de lo que esté pasando nos mueva de nuestra fe y de nuestra confianza con Dios. Ahora que ya estoy al descubierto delante de Dios, ahora entonces es: Señor, estas palabras que tú estás diciendo están impactando mi vida, mi mente, mi corazón. Tengo que hacer algo para cambiar y dejar el estilo de vida religioso y vivir una vida en plenitud, en comunión y en profundidad con el Hijo de Dios, con Jesucristo. A pesar de que esta mujer era una mujer rechazada, criticada por su forma inmoral en la que vivía, al mismo tiempo, siendo como era, muy religiosa, o sea, vivo como vivo, pero tengo mi religión. Y pensando que cumpliendo con ciertos mandamientos o ciertas reglas, ya tiene desde ese momento la absolución de Dios. ¿Saben ustedes por qué? Porque la religión simplemente es un barniz. Y óigame bien, quiero decirle que los estoy previniendo de cuidar de no caer en una vida religiosa, porque va a culminar en una globalización y vamos a ser arrastrados por un mundo globalizado. Y esta es precisamente la misma condición en la que el mundo se encuentra. Y la pregunta es: ¿cuál es la religión verdadera? Muchos están preocupadísimos, quieren saber cuál es la verdadera religión. Los católicos, los mormones, el budismo, los musulmanes. ¿Cuál será la verdadera religión? Vean ustedes cuánta ignorancia hay en el mundo. Y todo por ignorar la Biblia. Y el hombre buscando en las religiones el vacío con el que nacimos. Y Cristo le dice esta es la clave. Cuando ni en este monte, le dice, escúchame bien, va a llegar el tiempo cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, o sea, ni los mormones, ni los católicos, ni los religiosos, ni los budistas, nadie, absolutamente nadie tiene la solución para tu vida. Nadie la tiene. Ni aquí, ni allá, ni en ningún lugar. Cualquiera puede hacer eso. Cualquiera puede ser un religioso, cualquiera. Fácil. Y eso precisamente no te hace cristiano. El cristianismo es una relación personal viva y eficaz
con nuestro Creador. Y tenemos aquí en la Biblia las instrucciones para que nosotros podamos desarrollar esa intimidad con Dios. Si no la desarrollas, puedes caer en la religiosidad. Tenemos que aprender a tener una relación personal, viva, auténtica, verdadera con Cristo. No son las religiones las que salvan. No son las religiones. Ni tampoco es cierto que todas las religiones llevan a Dios. Es una gran mentira del diablo. Porque solamente hay un camino. Y si así fuera, ¿por qué Cristo entonces tuvo que morir en la cruz del Calvario? Si todas las religiones van a Dios, si todas las religiones van al cielo, entonces ¿para qué derramó Cristo su sangre? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que morir de una forma tan despiadada Jesús y una forma tan cruel? Es por eso que Él, dice la Biblia, que nos consagró un camino nuevo y vivo por su sangre. Por eso le dice a la mujer: créeme, créeme. En esta mañana quiero decirte: cree en Jesús. Créele a Él, acércate a Él. No le creas a nadie más, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino para poder llegar al reino de los cielos. Solamente Cristo. Solamente Él. Él es el que murió y resucitó por nosotros. Él es el camino. Él es la verdad. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el alfa y el omega, principio y fin. Y fuera de Él no hay quien salve. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad se llama Cristo Jesús. Y fuera toda religiosidad y todas las religiones. Que viva Cristo, que viva el Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores en esta mañana. Pónganse de pie en este momento. Vamos profundizándonos en esta enseñanza para poder comprender que necesitamos desarrollar una comunión profunda con Él. Sí, Señor, desde su servidor hasta cada uno de ustedes necesitamos desarrollar una comunión profunda con Jesucristo. Es lo único que nos da la confianza y la seguridad. No hay nada que nos dé la seguridad y la confianza que nosotros necesitamos. ¿Por qué no nos reunimos aquí juntos y le decimos: Señor, perdóname? Perdóname por haber dudado, por haber estado apartado de tu comunión, de tu presencia, de tener una vida cerca de ti. O sea, tantas cosas con las que nosotros luchamos todos los días. ¿Cómo luchamos para poder tener comunión con Dios? Luchamos mucho. Yo lucho mucho para poder tener comunión con Cristo. Por eso, si nos unimos en esta oración, Dios nos va a fortalecer. ¿Cómo lucho con mis pensamientos, con mis actitudes? Lucho para poder servirte, Señor. Yo lo sé. No puedo engañarte. No puedo engañarte. Yo sé que estoy sufriendo, Señor, pero vale la pena luchar para poder ser fuertes. Vale la pena esta batalla que estamos peleando. Aunque nos digan locos, aunque parece que no tiene sentido lo que estamos haciendo, Dios nos va a recompensar. Dios va a recompensar la fidelidad a la que Él nos ha llamado. Señor, glorifícate en cada vida, en cada familia, en cada uno de nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Haz la obra en cada vida y en cada corazón, Señor. Estamos luchando para amarte, para tener una comunión profunda contigo. Ayúdanos. Ayúdanos. Obra mi
Cristo te adoro, me rindo a ti, Salvador. Gloria sea tu nombre, hoy siempre por la eternidad. soy libre, no hay más condenación.